Es un proceso tan finamente regulado, controlado, que normalmente sí ocurre. Miren, nosotros tenemos una tasa de error, siempre. Al transcribirse nuestros genes, si nosotros transcribimos mal, obviamente vamos a tener una proteína defectuosa, ya sea que nos equivoquemos en la transcripción o en la traducción, voy a tener una proteína defectuosa. Si eso ocurre, miren, hay mecanismos que la célula tiene para detectar que hubo un error aquí, allá y en la proteína. Si yo detecto que el error está acá, hay mecanismos de corrección también. Yo corrijo el error. Si coloqué un nucleótido equivocado, hay alguien que revisa que esté todo ok. Y si encuentra o detecta un error, lo corrige. Pero ese sistema tiene que funcionar bien. Si ese sistema es defectuoso en nuestro organismo, no hay quien lo corrige. Lo mismo para la traducción. Hay un sistema que revisa que de acuerdo a los nucleótidos, a los tripletes, se coloquen los aminoácidos correspondientes. Si a pesar de eso ocurren errores, una vez que yo sintetizo la proteína, hay un sistema que revisa que mi proteína esté correcta. Si hubo un error, destruyo toda la proteína. Porque yo no puedo tener proteínas equivocadas. Eso me lleva a varias enfermedades. Entonces yo destruyo la proteína. Si la célula ve al final de cuentas que no puede corregir el error, se suicida. ¿Sí? La célula se suicida para evitar que ese error genético pase a la siguiente generación, para no ser exitoso. ¿Cómo se llama ese proceso de muerte celular? Apoptosis. Muerte celular programada. O sea, hay varios mecanismos para evitar que la célula pierda el control de su crecimiento. Si esos mecanismos de control fallan, ahí sí estamos perdidos. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, en las enfermedades cancerígenas. Hubo un error en el control del crecimiento celular. Esto es crecimiento celular, sintetizar proteínas. Si es que hubo un error en este proceso y no se corrige o no se detecta, la célula sigue creciendo pensando que está todo bien. Y así se desarrollan las células tumorales. A partir de una sola célula siempre se originan todos los tumores. Un error en una célula. Post-transcripcionales. Estos cambios post-transcripcionales solo los hace completos el ARN mensajero. Sí, los tres los hace el ARN mensajero. Mañana sí vamos a diferenciar. A ver, ¿qué cambios hace el ribosómico? ¿Qué cambios hace el de transporte? ¿Qué cambios hace el de... Y en este caso dice ahí 250 NTDA, ¿qué es eso? 250 limpios de adenina. Pura adenina. Puras adeninas. Por eso se llama poliar. Se le llama la cola poliar. Porque como mínimo tiene que tener 250. Y el Puede tener proceso más. se le llama Poliadenilación. Ese es el enzima que hacemos 5 Eso a del- ver, eso déjenme del- revisar esto de los extremos. Creo Sí, por favor. Este es el extremo 3', pues al revés, y este es el extremo 5'. ¿Ya? La cola poliar en el extremo 3' y la cita medimos en el extremo 5'. ¿Ya? Esto siempre para el RNA mensajero, eso no puede faltar. Los otros RNAs, los de transporte ribosómico, sufren no todos los cambios, como les digo. El RNA ribosómico solo se le corta en pedazos, no se le respalda. El RNA de transporte sí se corta, algunos se reempalman y yo además hago otros cambios en algunos nucleótidos. Y en el RNA mensajero sí hago justamente estos tres, que es los que más se estudian, ¿no? Porque lo que más se estudia siempre es el RNA mensajero, que finalmente me lleva el mensaje o el que tiene los codones, a partir del cual el ribosoma va a leer. El ribosoma no lee el transporte ni el ribosoma. El ribosoma lee el mensajero siempre. Por eso que cuando hacemos el dogma central de la biología molecular, cuando se pone, no sé si han visto estas flechitas, que dice que del ADN va al ARN y el ARN me da la proteína, aquí es el mensajero. Se refiere específicamente al mensajero. Este es el dogma central de la biología molecular. ARN mensajero. No tiene más de 50 o 60 años de haber sido descubierto. Mi información está acá, a partir de ella yo formo mis ARN, el mensajero que lleva el mensaje, para que con ese mensaje el ribosoma sintetice mis proteínas. Así es. Ahora sí sabe, ¿no? Hay muchas variaciones. Se sabe que algunos organismos tienen una retrotranscripción. Pero no más. Se sabe que el ADN hace su replicación, ¿no? Y se sabe que las proteínas influyen, o sea, para poder hacer la replicación, miren, para hacer la replicación, ¿qué necesito? Enzimas, ¿cierto?
La DNA polimerasa. ¿Y qué es la DNA polimerasa? Una proteína. Pero yo necesito proteínas para este proceso. Para hacer la transcripción, necesito las RNA polimerasas. ¿Qué son las RNA polimerasas? Proteínas. Las proteínas actúan aquí. Para hacer la traducción, ir de ARN a proteína, necesito. Pero vamos a ver que la traducción también es autorregulada por un tipo de RNA. Mañana vamos a ver. Es un proceso mucho más complejo de estas tres líneas, de estas dos líneas que dicen que del ADN va al ARN y del ARN a la proteína. Eso es algo muy básico, ¿no? Muy sencillo. El dogma central es mucho más complejo. Bueno, muchachos, vamos. Doctor, una más. Esos tres cambios conformacionales que se da, ¿sirven para protegerlas de las RNAsas? Sí, sirve. Principal función, evitar que las RNAsas destruyan mis RNAs. Por su extremo, cada uno con su extremo respectivo. Claro. El 3. Porque las RNAsas son exonucleasas. ¿Qué significa? Que ellos van rompiendo los enlaces de los extremos. Y van rompiendo, ¿no? Estos enlaces fosfodiester y van destruyendo mi RNA. Yo tengo muchas RNAsas dentro del núcleo. En el núcleo se des. Sí. El tiempo de vida de los RNAs más o menos es de 3 minutos. Entonces yo tengo que evitar que se destruya en ese tiempo y para eso tiene que salir fuera. ¿Cómo lo hago? Poniéndole este 7-metilguanidina en un extremo, ya la RNA no lo puede destruir por acá porque ya no tengo enlace fosfodiéster. Y la cola poli A aquí, cola poli A, imagínense, 250, nos va destruyendo mientras va destruyendo, la secuencia que sí me da la información todavía se mantiene. Entonces, mientras va siendo destruidos estos 250, yo evito que se destruyan los que realmente me llevan el mensaje, que es la secuencia de nucleótidos que va a ser copiada en la traducción. Entonces se ubican fuera del núcleo, por eso son exonucleasas, las RNAs. No, están dentro. Las RNAs están dentro del núcleo. Ni bien se forma un RNA, lo destruye. Entonces, para evitar que se destruya, hago esto. Claro. Son endonucleadas entonces. Son endonucleasas. Exonucleasas. Exo se refiere no a que están fuera del núcleo, sino que a que rompen los enlaces fosfodiéster externos de mi RNA. Las endonucleasas rompen enlaces de adentro. Exonucleasas son enzimas que rompen enlaces fosfodiéster de los extremos. Por ejemplo, rompe este. Y después de romper este, recién puede romper este, pero no puede romper este del medio. Quien rompe aquí son las RNAs o las enzimas endonucleasas. Y las RNAs que estamos hablando no son endonucleasas, son exonucleasas. Rompen por los extremos. ¿Cómo evito que mis exonucleasas destruyan mi RNA? Le pongo una molécula acá, otra acá. De esa manera. 7-metilguanidina y cola poli A. 7-metilguanidina, que es la capucha, y la cola poli A, que son como 150 nucleótidos. Bueno, jóvenes, nos vemos mañana. Doctor, él hizo usted envió el camino que va de 5 a 3, ¿a qué se refería? ¿O ese es el mismo? Siempre se realiza de 5' a 3', no solo para la transcripción, Siempre. sino también para la replicación, para la síntesis de proteínas, siempre en este sentido, 5' a 3'. Es decir, En ARN, en M, transferencia y mensajero. entonces, si yo estoy sintetizando en este sentido, ¿ya? Si yo estoy sintetizando en este sentido, primero pongo este, luego este, luego este, luego este. ¿Okay? Siempre voy a tener acá mi extremo 5' y aquí mi extremo 3'. Siempre en ese sentido de la síntesis. O sea, va de 3' a 5'. Entonces mi molde va a ser acá, 3' y 5'. Opuesto. O sea, la síntesis siempre va en ese sentido, de tal manera que el 5' siempre quede libre acá. El 5'. Y el 3' siempre quede libre acá. Entonces, de repente, para ver eso un poquito, tenemos que ver cómo un nucleótido está formado por qué. A ver, un nucleótido está formado por una pentosa, Base hidrogenada, pentosa y fosfato. Pentosa, ¿ya? Grupo Una base hidrogenada Y grupo ¿cierto? fosfato. Y un grupo fosfato. Un grupo fosfato, ¿ya? ¿No es cierto? Un grupo fosfato. Esta pentosa luego se va a unir con otro nucleótido. Y otro nucleótido es otra pentosa que tiene su base nitrogenada y tiene su grupo fosfato. Ya. El enlace fosfodiéster entre quiénes será? Entre el grupo fosfato, ¿ya? Y uno de los carbonos de mi pentosa. ¿Cierto o no? Uno de los carbonos de mi pentosa. Entonces, puede ser este o puede ser este, pero obviamente no este porque aquí está mi grupo fosfato. Entonces siempre queda
un grupo fosfato libre en uno de los carbonos de mi pentosa. Mm. Y divide tengo 5'. Porque en mi pentosa yo tengo 1', 2', 3', 4', 5'. Entonces, dependiendo en cuál esté, bueno, ahorita yo lo estoy graficando así, siempre voy a tener un extremo 5' libre. Y del otro de la cadena, 3' libre. un extremo 3' Libre. Ah. Siempre. Obviamente yo puedo tener aquí otro nucleótido, es decir, otra pentosa con su base nitrogenada, con su grupo fosfato que hará enlace con este, es el enlace fosfodiesel y tendría un extremo 3' libre. Entonces siempre tengo un extremo 3' y un extremo 5'. Aquí he puesto 3 nucleótidos. Las bases nitrogenadas siempre quedan libres. Esta puede ser adenina, esta puede ser timina, ¿no es cierto? Puede ser guanina. Y se complementarán con la otra base, si es que se trata del ADN. Pero esto es una cadena de nucleótidos. Entonces siempre tengo un extremo 3', 5'. La síntesis, la dirección de la síntesis siempre es en este sentido. De 3' A 5'. Ya. ¿ya? Perdón, de 5' a 3'. Ay. Que va de mayor a menor. Pero a nosotros no. Sí, arriba han dicho que era de 3 siempre, de 3 así. Sí, ese de. Pues depende. Eso. Si tú ves el molde o la síntesis. Entonces no siempre, es depende. El 10 de 5 a 3. La síntesis siempre es de 5' a 3'. La dirección de Síntesis. A veces, ¿por qué nos confunden? Porque la síntesis es algo paralela siempre. Es decir, mi molde está en el sentido opuesto. El molde siempre va a estar en el sentido opuesto. 3' a 5'. Si es que tú ves el molde en este caso. Bueno, mañana con gráficos, en la presentación un poquito más clara, pero Ya, doctor, gracias. que quede más claro. Les propongo muchas gracias.